Pues bienvenidos, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a esta lectura introspectiva de un curso de milagros de manera grupal. Estamos ahorita con la lectura del texto de un curso de milagros. La clase o la sesión pasada dimos lectura al capítulo número 3 que se llama La percepción inocente, la cual vimos 7 secciones o 7 subtítulos, que fue la expiación sin sacrificio. Número 2, los milagros y la percepción verdadera. Número 3, la percepción y conocimiento. Número 4, el error y el ego. Número 5, más allá de la percepción. Número 6, los juicios y el problema de autoridad. Número 7, crear en contraposición a crear una imagen propia. Esos fueron los 7 subtítulos que vimos en la lectura pasada. Y pues bueno, ahora vamos a comenzar con el capítulo 4. Para aquellas personas que no están muy familiarizadas con los conceptos o temas del ego, sería muy bueno que pudiéramos en cada sección detenernos tantito y explicarlo, pero también si pueden hacer alguna pregunta o comentario, sería muy bueno para tratar de aterrizar lo que estamos leyendo en un contexto de nuestra vida normal. Y de hecho, la idea del curso Milagros es práctico y es aplicable en todos los aspectos de nuestra vida. De lo contrario, pues no sería práctico. Entonces, ese sería el propósito de nosotros hacer estas lecturas, que a todos nos sirvan, que a todos nos sanen, que a todos nos guíe de alguna manera. Si bien, pues, como es costumbre, o no costumbre, sino como es parte de nuestro gusto, de nuestro ser, vamos a entregar esta lectura al Espíritu Santo para que saquemos el mayor provecho. Entonces, si me permiten, voy a iniciar con una oración. Empieza así. Deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mis hermanos a quienes amo. Es imposible que se me pueda conceder a mí sin ellos y a ellos sin mí, pero nos es totalmente posible compartirlo ahora. Elijo, por lo tanto, entregar este instante al Espíritu Santo, a fin de que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a todos en paz. Espíritu Santo, te entrego este instante para que tú nos guíes. Te entregamos esta lectura para que tú juzgues y la examines y la conviertas en un medio para la paz, para el perdón y para la expiación, y que llegue a otras mentes para que también nos ayuden a hacer la expiación, el perdón y la sanación en todas nuestras mentes. Gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar. Voy a empezar a compartir y bueno, ya que se vayan agregando las demás personas. Y repito, vamos a ir por las ilusiones del ego. Capítulo 4. Introducción. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, que le acompañes 2. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir a un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración, palabra que es lo opuesto a la fatiga, si se entiende correctamente. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, mas estar centrado en sí mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Bueno, creo que aquí habla acerca de servir a tu hermano. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, le acompañes 2. Y obviamente habla acerca de que ni tu hermano ni tú te tienes que atrasar en el camino, sino que al contrario, que en ese camino hay un crecimiento, un progreso mutuo. También habla acerca de que necesitamos estar inspirados, o sea que el resultado de una dedicación genuina es la inspiración. Cuando nosotros nos dedicamos de manera genuina a hacer algo, es porque estamos realmente inspirados, estamos en el espíritu. Pero cuando estamos desanimados, es porque llega, o sea, es la fatiga.
Muchas veces nosotros estamos desanimados porque no nos encontramos en esa genuina inspiración de querer dar un servicio a un hermano. Cuando nosotros ofrecemos servicio a un hermano, entonces esa es la verdadera inspiración que muchas veces yo le llamo el sentido de vida, porque podemos tener muchos propósitos de vida, pero el sentido de vida es uno y siempre es servir a nuestro hermano. Sigo. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras. Aquíétate y reconoce que yo soy Dios. Estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento en vez de ratificándolo y por lo tanto estás desanimándote. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. El viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino darlo por concluido. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Mientras no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que esta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Este no es el evangelio que intenté ofrecerte. Tenemos otro viaje que emprender. Si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, te ayudarán a prepararte para emprenderlo. Este párrafo es muy importante porque aquí nos habla de manera metafórica y no sé si se dieron cuenta, pero nos está hablando acerca de la llamada reencarnación o la reencarnación o las trasvidas, como también otros le llaman, ¿sí? Cuando dice el viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. Perdón, ¿me hablaron? ¿O se les fue el audio ahí? Bueno, cuando se refiere aquí metafóricamente al último viaje inútil, se está refiriendo a este último viaje a la muerte. Cuando dice, si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. O sea, vaya, pocas palabras, Jesús lo que hizo fue negar la muerte. Decidió que tenía que despertar de este sueño. Por eso dice, no cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. O sea, cada que nosotros morimos en una vida y volvemos a reencarnar, es como si nos volviéramos a crucificar. Por eso también dice más adelante, el único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. O sea, de que la puede superar, no de que Jesús murió, no de que Jesús expió sus pecados mediante el dolor ni el sacrificio, sino no todo lo contrario, sino que Jesús logró vencer la muerte. Ese es el único mensaje o el simbolismo de la cruz, que la muerte no existe. Dice, hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote de a menudo como tú quieras. O sea, hasta que tú no superes la cruz, hasta que tú no comprendas que el simbolismo de la crucifixión fue superar la muerte, nosotros vamos a seguir muriendo y reencarnando en este bucle llamado samsara o reencarnaciones, como le quieran llamar. Vaya, en pocas palabras, nos está invitando a que aceptemos el verdadero evangelio que nos vino a enseñar, que nosotros venimos aquí a tener vida eterna, ¿sí? Y que esto es lo más importante, que nosotros aceptemos la vida, no la muerte. Así que si por alguna razón nosotros estamos viviendo situaciones que amenazan nuestra vida y que estamos percibiendo muerte, entonces hay que entregar esa errónea percepción al Espíritu Santo. La muerte no existe. Y esto es algo que es un poquito difícil de comprender porque obviamente todo mundo ha tenido seres queridos que se han muerto. ¿Sí? Pero el curso nos menciona, no se mueren, sueñan que se mueren. Así como sueñas que estás viviendo, que estás en un mundo.
En este mundo nosotros nos encontramos dentro de un sueño, de una matrix. Y en este sueño estamos soñando que vivimos y soñamos que morimos, pero realmente no morimos. Entonces el propósito, el verdadero evangelio, su propósito es enseñar que la muerte no existe y que podemos despertar de este sueño. Si no hay dudas, comentarios, continúo, ¿eh? Acuérdense que también pueden escribir. Número uno, la enseñanza y el aprendizaje correctos. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje, a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe de tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación debido a que la separación fue la primera experiencia de cambio. Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz. Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego ni aminorar el conflicto interno de éste. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser que Dios y el ser de Dios están en oposición y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente irreconciliables porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación y nunca lo podrán estar. Sin embargo, el ego puede aprender aun cuando su hacedor esté equivocado. Este, no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. Bueno, aquí esta parte, hasta aquí le voy a parar para que no leamos tanto. Bueno, aquí dice que muchas veces el aprender el nuevo sistema de pensamiento que nos invita el Espíritu Santo suele ser muy confuso y muy doloroso en un principio. Vaya, en pocas palabras, nosotros para los que estamos aprendiendo apenas el curso de milagros o este nuevo sistema de pensamiento, dice el curso que luego nosotros montamos guardia a nuestras ideas y preferimos conservar y proteger nuestro sistema de pensamiento, creencias o programaciones. ¿Por qué? Porque para nosotros el cambio del sistema de pensamiento que podría suscitar el curso de milagros puede ser temeroso o se puede percibir como un conflicto. ¿Por qué? Porque dice que este cambio de pensamiento es, se asemeja a un cambio de pensamiento cuando nosotros lo tuvimos por primera vez cuando nos separamos o cuando creímos que se hizo la separación con Dios. De hecho, pensemos en lo siguiente, si Dios es inmutable, o sea, Dios no cambia, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Intentamos cambiar, intentamos ser lo que no es o intentamos ser lo que no somos. Nosotros, al estar unidos con Dios, nosotros somos inmutables, pero creamos un mundo en el que todo cambia y de hecho, hay frases que hasta decimos, si de algo tenemos seguro es que todo cambia, ¿no? Eso es lo que siempre es constante, el cambio. Sin embargo, el cambio no se puede encontrar en el cielo ni en la eternidad, ni en el infinito ni en Dios. Pero como nosotros fue lo primero que percibimos en el momento de la separación, un cambio, entonces ahora cuando nosotros queremos cambiar nuestro sistema de pensamiento del ego al del espíritu, nosotros percibimos ese cambio como miedo, porque fue la primera experimentación que nosotros tuvimos en el momento de la separación. Por eso es importante que incluso cuando nosotros hagamos una lectura, todo esto siempre lo hagamos en manos del Espíritu Santo para que todo nuestro sistema de creencias, de pensamiento, de programaciones, el Espíritu Santo las deshaga o las cambie, pero con amor. No tiene por qué ser doloroso el regreso a casa, ¿eh? Continúo si no hay preguntas, ¿eh?
El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora, y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguirá probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando no está realmente sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees que el mundo se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Aquí ya nos está diciendo, ¿no? Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Se está refiriendo a Jesús, ¿eh? A Jesús Cristo o el Espíritu Santo. Y pues bueno, también obviamente pues habla acerca de muchas otras cosas, ¿no? Acerca de que nuestro sistema de pensamiento, al ser siempre errado, siempre estar pensando en la separación, siempre está en duda. Y como está en duda, pues obviamente también duda de lo que hemos creado, pero también cree en lo que hemos creado. Por tanto, el soñador que está soñando no sabe que sueña, ¿sí? Y nosotros, incluso, aunque podamos nosotros aceptar que esto ya es un sueño, no significa que ya tengamos, por así decirlo, ser el soñador del sueño, sino que todavía hay veces que el sueño nos controla a nosotros. Por eso el Espíritu Santo te dice de una manera, o el curso nos lo dice de una manera muy literal, esto es un sueño. Cuando nosotros empecemos a darle el valor de lo que estamos viviendo a nuestro alrededor como un sueño, créanme, hermanos, que nuestra vida va a cambiar. Vamos a dejarle de darle valor e importancia a cosas que no son importantes y vamos a empezar a tener un sentido de vida completamente diferente. Hay muchas cosas por las que defendemos, peleamos, discutimos, nos dividimos y odiamos a nuestros hermanos por cosas que no tienen ningún significado ni ningún sentido porque finalmente es un sueño, es una ilusión. Cuando nosotros veamos eso de esta manera, de verdad que vamos a comprender lo que es la paz, porque vamos a dejar de querer controlar la realidad o la supuesta realidad que hemos creado. Y continúo. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se decretan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Vaya, en pocas palabras, el ego existe porque nosotros seguimos obedeciendo las leyes del ego, aunque ya no creamos en él. Dice, los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar como pienso yo, pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro que se deja guiar por el ego. A ese solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos, y por consiguiente se sirve de su interacción con ellos como un medio de conservar su propio ego. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso, y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo.
Vean cómo incluso el Maestro Jesús, aquí en este párrafo, nos habla con total humildad. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar como pienso yo, dice. Pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la ansiedad de un maestro. O sea, el mismo Jesús dice, yo voy en busca de maestros, no de alumnos. Y cuando nosotros hemos alcanzado la maestría, dejaremos de necesitar de incluso del Maestro Jesús. O sea, solamente es temporal. Por eso te dice, el ego, todo lo contrario. El ego lo único que busca es que al sentirse un maestro es exaltar su propio ego y hacerlo más grande. Y a ver qué efecto tiene sobre los demás egos. Ese es el propósito del ego. Perdón, Alex, em, Ujú. si te regresas al número 6, ahí Sí, tengo una duda. Dice, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. ¿Cómo es eso? sí, dice, los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. O sea, se refiere al Espíritu Santo. Cuando nosotros utilizamos al Espíritu Santo como maestro, nosotros entre nosotros no tenemos por qué chocar en la enseñanza-aprendizaje. Dice ahora, si Ok. percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, o sea, muchas veces nosotros empezamos a hacer idolatría en maestros, gurús, guías, líderes, lo que tú quieras. Entonces, Ok. muchas veces lo que hacemos es nosotros verlo como un ídolo. Dice, si tú, dice, percibes a un maestro simplemente como un ego más grande que tú, o sea, alguien que porque sabe más, entre comillas, es mejor que tú, por así decirlo, vas a Ajá. sentir miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Si bien piensa en alguien alguna vez, en algún maestro, un gurú que hayas tenido en tu mente, lo ves muy por encima de ti y entonces lo ves incluso hasta separado de ti como inalcanzable, porque lo estás haciendo como un ídolo. Entonces ese sentimiento de ser inalcanzable, ese ego agrandado que percibes en ese maestro, hace que tú te sientas más separado de él que unido. Y aquí Jesús, por ejemplo, nos dice todo lo contrario. Dice, yo te voy a guiar con todo el amor y lo que tú quieras, pero siempre mi propósito es que dejes la necesidad de un maestro, De un maestro. eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. O sea, porque incluso te dice acá abajo, ¿no? Dice, se me percibe constantemente con un maestro al que hay que exaltar o rechazar. Y en efecto, hay muchos que exaltan a Jesús, así lo idolatran, le hacen reverencia, y hay otros que lo rechazan, rechazando la religión. Dice Jesús, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. O Ok. sea, ¿por qué? Porque tanto si lo rechazas como lo haces grande, estás generando una idolatría. Y no sé si recuerdan en un principio cuando habla acerca de ¿cómo se llama? La reverencia. Jesús nos dice, ni siquiera a mí me tienen que hacer reverencia. La única reverencia que se tiene que hacer es a Dios, nada más a Dios, a nadie más. Dice Jesús, mi mente y tu mente son iguales. Mi cuerpo no fue más especial que el tuyo. Y así como yo aprendí, tú puedes aprender. Yo solamente soy un maestro temporal. Y aquí no lo vuelve a explicar. Ok, muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ti. Esto es un poquito complicado para la idolatría, ¿eh? O sea, porque a Ujú. nosotros nos encanta hacer idolatría a todo. Le hacemos idolatría, bueno, ya no hablemos, ¿no? De santitos que ponemos de cabeza de mil formas, ¿no? Hacemos idolatría a la Virgen María, hacemos idolatría al mismo Jesús, y cuando ya no estamos con conceptos religiosos, si así le quieren llamar, empezamos a hacer idolatría a la ritualística. Y si no le hacemos idolatría a las piedritas de Temazcal, y si no a los cuatro puntos de Ujú. no sé de dónde, o al espíritu de la montaña, o a los animales de poder, o a las plantas sagradas, pero hacemos idolatría a todo. Y si Sí. todavía hacemos idolatría, hasta hacemos idolatría a los artistas, hacemos idolatrías a ciertos familiares probablemente, o a ciertos gurús de profesionales, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que luego de repente es un poco complicado soltar la idolatría. Hay una parte del curso Oye, que nos Alex, dice, oye, Alex, sí, pero eso también podría ser para manipular, para que ahora sí que se pueda manipular más a los egos.
cuando se hace idolatrías por parte de, pues, de los santos, no sé, o cualquier cosa, ¿no? Para adquirir cierto poder, vamos a decirlo así, en esta Matrix. Sí, claro. O sea, de hecho, creo yo que eh, mientras más idolatría hagamos, o sea, el ego se ha infiltrado en las religiones, el ego se ha infiltrado en todo. Entonces, el ego le encanta hacer idolatría porque el ego le gusta la idolatría, porque es la manera de mantenernos aquí. Hay una parte del curso que te dice, no tienes miedo de regresar a Dios, lo que tienes miedo es de soltar tus ídolos en este mundo, en este sueño. Y es que tenemos tantos ídolos que no nos damos cuenta. Por ejemplo, puede ser incluso a una idea, a una creencia, a una actividad. Por ejemplo, yo le tenía mucha idolatría al gimnasio, le tenía mucha idolatría al cuerpo fitness, le tenía mucha idolatría a puedes tener incluso idolatría a ti mismo, a un personaje que tú juegas. Y en efecto, no solamente es para control. Bueno, sí, control para seguirnos, mantenernos cautivos aquí. Yo lo veo de esa manera. Continúo entonces. 7. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. O sea, ve qué humildad de Jesús, ¿eh? Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Este punto no es debatible excepto en fantasías. Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria y mientras esta ilusión perdure, ninguna forma de dedicación es posible. Qué hermoso. O sea, nuestra valía la estableció Dios y no importa lo que aprendemos o lo que enseñemos, en qué nivel, entre comillas, se encuentre, eso no interrumpe nada, porque siempre vamos a estar en Dios, nuestra valía, lo que ya somos, nuestra esencia, lo que es valioso en nosotros, el espíritu. Dice, el ego trata de convertir todas las situaciones en elogios para él a fin de superar sus propias dudas. Y seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú que lo inventaste no puedes tener confianza en él porque cuando estás en tu mente recta, te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. Formas parte de la realidad la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su Hijo amado, en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. O sea, no dejarnos caer en la duda del ego. En nuestra mente recta siempre dejársela al Espíritu Santo y porque el ego siempre le gusta regocijarse en la arrogancia de ser alabado. Dice, Dios no es el autor del miedo, el autor del miedo eres tú. Has elegido crear una forma diferente de cómo crea Él y por lo tanto has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Lo voy a señalar aquí. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Este pequeño párrafo, este pequeño versículo 4, nos dice tanto que nos deberíamos de hacer nuestra pregunta a nosotros mismos. ¿Estamos en paz? Es una pregunta que nos deberíamos de hacer todos, ¿eh? Voy a volver a esta pregunta ahorita
Voy a dejar de compartir pantalla, voy a terminar de leer este párrafo y voy a dejar de compartir pantalla para que podamos volver a esta pregunta. Bueno, párrafo, más bien sección. Termino toda esta sección completa. Pero voy a terminar de leer esto para que se pueda entender un poquito más. Pero voy a volver a esta pregunta que terminemos. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Quien tenga oídos que oiga. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y no puedes eludirlo de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. El ego tiene miedo del gozo del espíritu porque una vez que lo hayas experimentado dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo, no le escuches ni lo ampares. Escucha únicamente a Dios, quien es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. Libérate y libera a otros. No le ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus creaciones, las cuales eligieron dejarlo vacío, desahuciándose a sí mismo a sí mismas. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes, y esto hace que su percepción sea más fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser ofrenda para una creación de Dios. Yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el padre. ¿Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes? Yo no podría entender lo importante es que son para ti si yo mismo no hubiese tentado a creer en ellos. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos librarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad que ni tú ni yo le protejamos. Recuerda lo siguiente. En este mundo no hay que tener tribulaciones porque yo he venido al mundo. Yo he vencido al mundo. Repito. En este mundo no hay que tener tribulaciones porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar jubiloso. Vean cómo aquí el mismo Jesús nos dice, ¿me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes? Fíjate bien, ¿eh? O sea, podemos confiarle a Jesús, Cristo, nuestro cuerpo y nuestro ego.
O sea, decirle, aquí está mi cuerpo, te entrego mi cuerpo para que tú me digas dónde está mi función y también el ego para que tú lo deshagas. Pero además el mismo Jesús te dice, que nos da a entender que también él en su momento en vida, en este mundo terrenal, en su experiencia, nos habla acerca de que él también estuvo tentado a creer en el cuerpo y en el ego. Nos lo dice en el versículo 5. Dice, yo no podría entender lo importantes que son para ti. Se está refiriendo a nuestro cuerpo y nuestro ego. Si yo mismo no hubiese tentado a creer en ellos. O sea, en su momento Jesús obviamente se creyó cuerpo y protegió al ego, pero llegó un momento donde decidió que llevar a cabo su función. Y aquí es donde me detengo tantito. Dice así la frase, no estás en paz porque no estás llevando a cabo tu función. Maestros, aquí les pido de favor, los que gusten, los que puedan, abran sus pantallas para que no se vea que estoy platicando solo. Una de las cosas que yo les haría una pregunta es, ¿estás en paz en tu vida? ¿Has logrado la verdadera paz? ¿Es intermitente? ¿Es más constante? ¿Cómo lo sienten? Aquí sí me gustaría que alguien compartiera algo. Adelante. Definitivamente, bueno, yo, en ocasiones siento paz entre las ocasiones, te voy a ser franca, las veces que a mí me hace falta y quiero no llegar a hacer una idolatría exactamente de esto, porque yo venir y estar en las lecturas, a mí me entrego y me da mucha paz, ¿sí? Ahorita me está hablando de las idolatrías y así como que me acaba de dar un golpecillo por ahí, pero yo venir y leer a mí eso me entrega mucha paz, me guía a que todo lo que haga tengo que entregárselo al Espíritu Santo, ¿sí? O sea, a lo mejor sí tengo paz intermitente, diría yo, ¿no? Por momentos, Sí. pero sí, para mí es necesario venir y ¿Y, esta lectura. y dónde, por ejemplo, dónde crees? Porque aquí nos dice de una manera muy clara, no estás en paz porque no estás llevando a cabo tu función. Entonces, ¿dónde crees que no estás llevando a cabo tu función o cómo podrías traducir esto en tu vida? Mira, yo doy clase a gente de la tercera edad de acondicionamiento físico, pero pura gente mayor. Yo dar clase para mí eso también me da mucha paz, como que yo, inclusive comparto de las oraciones que tengo, bueno, que me llegan, las comparto a mis compañeras, cuando las veo así tristes, eso les recuerdo que son hijas de Dios, que le entreguemos todo, ¿no? Al Espíritu Santo y que Él nos va a dar esa paz que necesitamos. Como te digo, son gente de la tercera edad y normalmente, pues llamémoslo así, ya esa gente, o me incluyen ellas, ya tenemos ciertos padecimientos, llamémoslo. Entonces, pues siempre estamos constantemente como preocupadas, ¿no? Entonces, yo es lo único que hago. Creo que sí hago parte de mi función. No sé si está al 100, no la he entendido si esa es o si sí la estoy haciendo como debe de ser. Todavía, pues yo en esa parte sí todavía ando, pues, como perdida, yo creo. Ujú. Fíjate que el curso nos dice acerca de que cada uno de nosotros tenemos una función especial, cada uno de nosotros, que incluso nuestros dones especiales, que antes eso nos hacía creer que somos especiales entre nuestros hermanos, o sea, porque yo puedo decir, yo tengo tales dones, tú tienes otros, y yo tengo unos dones especiales. Dice el curso Milagros que cuando nosotros aceptamos nuestra función y se los entregamos al Espíritu Santo, esos dones especiales son muy buenos para nuestra función, para lo que hacemos nosotros en nuestra vida diaria. Yo hace rato mencionaba que podemos tener muchos propósitos de vida, pero nuestro sentido de vida puede estar perdido. O sea, yo puedo dedicarme a una cosa, luego mañana otra cosa, pasado mañana otra cosa y así estar a lo largo.
Pero cuando ya nosotros tenemos un sentido de vida, nos comprendemos que servir a nuestro hermano, o sea, compartir la palabra, aceptar la expiación, no juzgar, etcétera, ya es parte de nuestra función. Y no importa en donde estemos, en las circunstancias que nos encontramos, podemos ser amas de casa, podemos trabajar o desempeñar cualquier función, ya sea laboral, hobby, proyecto, etcétera. Ahí solamente es el medio y que nuestra función pues siempre va a ser trabajar el perdón con nuestro hermano, ¿no? Más adelante, me parece que viene en el capítulo 7, dice el curso, cuando veas a un hermano, dice, toda enfermedad es el resultado de una separación. No importa cualquier tipo de enfermedad, puede ser enfermedad económica, enfermedad física, enfermedad de cualquier tipo, de relación, etcétera. Dice, pero entonces dice, toda enfermedad es el resultado de una separación. Dice, y cuando tú ves a tu hermano enfermo en cualquier aspecto, significa que estás viendo a tu hermano separado del reino y por tanto te separas tú y separas a tu hermano. Entonces, incluso hasta ver a nuestros hermanos, por ejemplo, enfermos, nuestro menester o nuestra función es no verlos enfermos, no hacer real su enfermedad y aceptar la expiación de lo que estamos viendo o de lo que nos está mostrando nuestro hermano. Y entonces empezar a trabajar el perdón con ellos, obviamente siempre de la mano del Espíritu Santo. Muy probablemente la lectura que hicimos al principio, porque hicimos la lectura, no recuerdo si hicimos la lectura de, mm, hicimos la del manual del maestro y hicimos la del canto de la oración, recuerdo. Creo que en el canto de la oración, pues bueno, menciona acerca del perdón y menciona también en el manual del maestro. Y aquí, pues bueno, lo vamos a ir viendo o lo vamos a ir desarrollando. No sé si alguien tenga algún comentario. Yo, Lilia. Sí, sí, hola. Bueno, hablando sobre esta frase que me llamó mucho la atención, la voy a leer. No estás en paz porque no estás haciendo, ¿qué dice? Tu función. Desempeñando tu función, ¿no? Ujú. Em, Sí, de las funciones que yo he querido desempeñar, em, una de las funciones es hacer un proyecto o participar en ese proyecto donde se reúnen muchísimos poetas. A mí me encanta la poesía, me encanta escribir, me gusta crear también de esa manera. Son eventos muy bonitos en cuanto al escuchar, ¿sí? Pero decido salirme de un proyecto que cual más lo viera como un proyecto muy grande, un proyecto donde mi nombre va a ser renombrado, donde voy a estar con personajes muy reconocidos dentro de ese medio, pero creo que a mí yo decido salirme porque no me da esa paz. No me da esa paz porque ah, lo que a mí me da paz es esto, estar escuchando y transmitir a las personas que deciden venir a mí, oye, quiero platicar, quiero que me des consulta, ¿no? Me lo dicen, pero bueno, eso es lo que a mí me da paz. Me da mucha paz estar en mi negocio, porque he encontrado personas ahí que dijiste algo, es el medio para yo poder transmitir, para yo ser ese maestro. Eso es lo que me da paz. Y me puse mucho en controversia esta semana pasada y hasta el día de ayer para poder dejar ese proyecto. Ese proyecto que a quien yo le conté, le llegué a contar, me dijo, ¿cómo es posible? O sea, ¿estás loquita o qué te pasa? Eso es un brinco a tu fama, ¿no? Un salto a tu fama. Pero yo no quiero tener fama. Yo lo que quiero tener es paz. ¿Y cómo sale esa decisión a partir de esto, a partir de Curso de Milagros, a partir de este libro maravilloso que me compartiste también, Diálogos del Despertar? Y veo que es verdad. Lo que no me da paz, le doy las gracias y sigo adelante. Lo he hecho. Esta fue para mí una prueba de fuego porque en otro momento me hubiese quedado para seguir alimentando mi ego, para, mira, yo puedo.
mira, yo estoy, mira lo que yo hago, mira con quién me rodeo, ¿no? De quién es alrededor de quién estoy. Ya no, creo que esto lo agradezco tanto el poder visualizarme así y decir gracias, pero moverme, para dejar también un espacio para aquel que quiera llegar a ese lugar y disfrutarlo, sin duda. Ujú, esa es mi aportación. Muchas gracias. No, gracias. Muy bueno, qué bonita aportación, porque en efecto todo lo que nosotros hacemos, yo creo que nuestra brújula, nuestro radar sería precisamente aquello que nos dé paz. Hace rato hablabas yo acerca de que, con una amiga acerca del sentido de vida. La mayoría de nosotros podemos tener muchos propósitos y esos propósitos nos pueden estresar, así como lo acabas de mencionar, y pueden ser propósitos de mucho ego, o sea, pueden ser propósitos que pueden ser proyectos millonarios, proyectos de fama, proyectos donde tengas un reconocimiento o lo que quieras. Pero si no te da paz, pues yo creo que lo único que estás haciendo ahí es simplemente engordar el ego y queda cansada con todo eso. Cuando tú eliges tu paz primero que cualquier otra cosa, ese uno es uno de los tres estados inmutables, que es la paz, la dicha y la felicidad. Entonces, esos tres estados inmutables de la plenitud del ser, creo que son indispensables para saber que vas por buen camino en las decisiones que estás tomando. Y como bien dices, no importa si es a través de la tienda de ropa, si es a través de una terapia, mañana a través de vender jitomates, a veces yo lo digo así, no importa, pero siempre es un medio. Al final de cuentas, lo que te da paz es eso, servir a tu hermano. Y Yo también digo algo que muy fonética, importante es que lo que se menciona mucho en el libro, el cuerpo hubo una reacción. En mi cuerpo hubo una reacción en el estómago, varios días mal del estómago. Y entonces ahí la oportunidad, yo lo vi como una oportunidad de decir, ¿dónde está? A ver, ¿por qué es qué es lo que está sucediendo? Cuando me echo el clavado, sí, me doy cuenta de algo que no me gustó, pero que era saludable para mí. Eso me doy cuenta el día martes, hoy es miércoles, perdón, el lunes me doy cuenta, ayer y hoy hasta el estómago desinflamado tuve, porque el lunes tomé la decisión de decir no, muchas gracias. Hoy, ayer y hoy tengo el estómago muy tranquilo, muy desinflamado y he ahí la respuesta. Ahí fue la reacción de mi cuerpo a decir, algo no está bien. Y lo encontré. ok, qué Muchas gracias. interesante, entraste en coherencia. Así es, así Gracias es. a ti, Muy gracias bien, por tu gracias. aporte. Gracias, Leti. Voy a continuar entonces con la lectura. Número 2. El ego y la falsa autonomía. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado porque el pasado no importa. Y la historia no existiría si los mismos errores no siguieran repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento porque el conocimiento es algo completamente impersonal. Y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Aquí ya nos está hablando acerca de la percepción y conocimiento. Recuerden que la percepción es del ámbito del tiempo y del ego, y el conocimiento es el ámbito de Dios. Y no hay que confundir la palabra conocimiento con C mayúscula con conocimiento aquí en el mundo o a lo que nosotros le llamamos conocimiento. Creemos que comprender algo o llenarnos de datos es tener conocimiento, pero no. Realmente aquí en el mundo, en la Matrix, en el sueño, simplemente eso es acumular datos. Conocimiento es lo que tiene Dios, es la perfección total, es el conocimiento del todo. Por tanto, es algo que nosotros no tenemos en este momento porque elegimos desvincularnos del conocimiento en el momento de la separación y empezamos a construir algo desde la percepción. Por eso es que hay una gran diferencia. Dice, el conocimiento es abstracto, no puede ser algo concreto, algo físico, algo que tenga forma.
Dice, en cambio, la percepción, dice, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta, tiene forma. Dice, todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante Dios, en este caso. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad, tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña una proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Este es este es un párrafo muy profundo porque está hablando acerca de cómo nosotros, cada uno de nosotros, hemos inventado, dice aquí, todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo. Vaya, para los que no están muy familiarizados, bueno, la psicología le llama al ego, le llama el yo. Y nosotros aquí, ¿cómo podemos entender de manera coloquial qué es el yo? Bueno, nuestra personalidad. Nosotros tenemos una personalidad, ¿estamos de acuerdo? Cada uno de nosotros tenemos una forma de ser, por así decirlo. Pero esa personalidad varía, esa personalidad tiene variaciones, ese yo o ese ego. Tiene variaciones. Yo mismo tengo varias personalidades. Algunas metodologías hablan acerca de la personalidad externa, personalidad privada y personalidad secreta. Pero yo que sepa, tenemos muchos más personalidades. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, no sabemos que nosotros tenemos una personalidad y que varía incluso cuando la interactuamos con otro ego o con otra personalidad o otro personaje? Por ejemplo, yo puedo ser uno aquí con ustedes, un personaje. Puedo mostrarme de una manera. Puedo también interactuar mi personaje con, por ejemplo, con mis hijos. Ahí yo juego otro papel, juego otro personaje. Puede ser que juegue un personaje con mi madre o con mis hermanos o con alguien más. Y dice que esta interacción o estos personajes van variando según con quien tú conectes con otro ego. Incluso te dice que esto no importa si esta interacción es física, o sea, si estamos frente a frente con alguien o si simplemente estamos pensando en alguien. Por ejemplo, el simple hecho de yo pensar de mi ego con el personaje de mi mamá, ya estoy haciendo un cambio distinto a que si lo hago yo pensando en mis hijos. Ya en ese momento mi personaje, mi yo, empieza a cambiar. Entonces, esto es súper importante, porque estos personajes, en la medida de que el curso de milagros nos vaya dando información, vamos a ir deshaciendo esos personajes. ¿Ver, a comentar algo? Gracias, esposito hermoso. No, amigo, gracias. Ah, ok, ok. Continúo entonces con esta parte. Dice, número 3. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si nunca lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es Gracias. lo que en realidad ocurre. Sí, corazón, gracias. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene que operar así, aunque así es como opera ahora. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideras parte de sí mismas. Perdón, eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste, o ante el ego que inventaste, no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales.
las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer en una función, creer es una función del ego y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde un punto de vista del ego, desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Esto se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Bueno, incluso aquí nos menciona acerca de cómo nosotros protegemos y amamos a nuestro ego, porque nosotros lo hemos inventado. Y este ego o este personaje que nosotros hemos creado o hemos inventado, o este yo, falso yo, lo protegemos. Por eso es que muchas veces cuando nosotros estamos estudiando el curso de milagros, obviamente, constantemente, sobre todo si lo llevas a la práctica, empieza a haber un deshacimiento de personaje. O sea, nosotros empezamos a tener un cambio completamente radical en nosotros. Empezamos a deshacer personajes. Nuestras formas de ser empiezan a cambiar. Esto suele ser atemorizador porque perder el personaje es como si perdiéramos es como si muriéramos. Muere una parte de nosotros, por así decirlo. Esto también significa algo. Cuando alguien dice, la gente no cambia. Bueno, ¿a quién te refieres exactamente? Si te refieres a su ser con S mayúscula, su espíritu, en efecto, no cambia. El ser, el espíritu es inmutable. Pero si te refieres al ego de tu hermano, claro que cambia. De hecho, el ego es algo que es temporal y tiene que deshacerse ese personaje. Y cada uno de nosotros, tarde o temprano, tenemos que deshacernos de ese personaje. He de ahí por qué es que, por ejemplo, Jesús, Buda, Ramta y varios iluminados, antes de su ascensión, todos tenían como la misma personalidad, si así le quisiéramos llamar. Más bien, ya habían soltado bastantes personalidades y todos sus comentarios y su forma de ser era más como desde el espíritu. Y todos eran muy similares. Se parecían mucho entre ellos en su forma de ser. ¿Por qué? Porque el ser es uno solo, al final de cuentas. ¿Dudas? Comentarios me dicen, ¿eh? Voy a continuar. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada más lejos de la verdad, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés, fíjense bien aquí, menciona lo que yo acabo de decir hace rato. O sea, socavar el sistema del pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso. O sea, cuando nosotros mismos estamos socavando nuestro sistema de pensamiento, lo estamos cambiando, lo estamos deshaciendo, se percibe doloroso. Eso es cierto, dice. Dice, los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciera, podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. Atributos estos que son inseparables, incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no siempre será así. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Nos está diciendo que independientemente de que sintamos dolor, nosotros continuemos porque en efecto somos como unos bebés. El Espíritu Santo nos intenta quitar aquello que nos haría daño, aunque nosotros lloremos por aquello. Muchas de las cosas, ahorita, por ejemplo, Lidia acaba de mencionar el tema del proyecto. Para muchas personas pudo haber sido muy dolorosa quitarse todo eso, porque sería quitarse todo un personaje con todo lo que conlleva quitar ese proyecto. En cambio, en cuanto ella se autoanalizó, se lo dejó en manos del Espíritu Santo y tomó la decisión en favor de su paz, el Espíritu Santo se lo quitó y no solamente eso, se dio cuenta que le estaba incluso hasta provocando síntomas y que en el momento que ella toma la decisión, empezó a recibir
frutos de la paz y de tomar esa decisión de manera coherente, por mucho que en un principio pudo haber sido doloroso, porque significaba socavar el pensamiento del sistema del ego. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ello. Ojo con esto. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ello. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que forma, de alguna forma, vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. O sea, desde el ego siempre dar es para recibir algo. O sea, es porque quieres obtener algo. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Vaya, o sea, el ego se originó gracias a la escasez, a la vacuidad o al vacío. Por tanto, siempre el ego todo lo que hace lo hace desde la escasez. Incluso hasta cuando da, lo hace desde un sentimiento de escasez, porque sabe que cuando va a dar, va a recibir o va a obtener algo del otro. Y por eso le gusta luego subyugar lo que regala. Dice entonces, por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, ojo con esta parte, el amor propio desde el punto de vista del ego no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a depredar. Ese amor propio es siempre vulnerable a experimentar tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. Repito, ese amor propio es siempre vulnerable a experimentar tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. Qué fuerte es esto. A nosotros nos habla mucho acerca del amor propio, de que te tienes que amar, que tienes que sentir, tienes que ser amado por alguien más. Y el curso Milagros, acuérdense que nos ha dicho siempre que nosotros ya somos el amor. Por tanto, el amor no necesita ser amado y el amor no necesita amarse a sí mismo. El amor simplemente es el amor. Y esto pues habla acerca de lo que ya eres, aceptarlo con humildad. Ya somos el amor. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que se puede entender, de lo que puede entender, y por lo tanto, le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como sustituto de la abundancia. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener, que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades de más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. Vaya, en pocas palabras, todos los apetitos corporales no son físicos, son mentales. El hecho de tener hambre, el hecho de, o sea, lo que sea, todos los apetitos corporales, hasta las de mayor necesidades elevadas, todo es la mente. ¿Eh? Así que para aquel que diga que lo que el cuerpo necesita, al cuerpo lo que el cuerpo pida, no, el cuerpo no tiene vida propia, es la mente que nos hace creer que el cuerpo tiene sus necesidades personales. Ahora, eso no significa que tengamos que hacernos ascetas, ¿no? Tengamos que dejar todo, dejar de comer, dejar de... No, no, no. La mente requiere su propio proceso. Está tan atrapada en el cuerpo que cree que es cuerpo. Entonces hay que darle esa parte al Espíritu Santo. Dejarle nuestro cuerpo al Espíritu Santo, Él es el que sabe cómo va a satisfacer nuestras necesidades y cómo las va a cambiar.
Continúo. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra cosa que describir cómo cree que él mismo se originó. El ego cree que tiene que valerse a sí mismo para todo. O sea, lo tiene que hacer él todo. Controlarlo todo, manipularlo todo, evaluarlo todo, juzgarlo todo. Dice, dice, ¿es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza? No obstante, perdón, no es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según la cual él tiene que valerse completamente por sí mismo. Los incesantes esfuerzos que realiza por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu, en su conocimiento, no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición. Lo que el ego fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas, de una naturaleza tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal, que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Todo lo que tenga que ver con magia, con mitos, con ritos, todo eso sigue siendo parte de lo mismo del ámbito del ego. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen, por lo tanto, alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia. Repito, la llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia. Así que cuidado que nosotros pongamos nuestros proyectos como el fin, con la finalidad de sobrevivir nada más. Es que yo trabajo por dinero para poder comer, sobrevivir. Entonces lo estamos haciendo desde el ego. Pero cuando lo haces como un medio para que el fin sea tu función, la expiación, el amor, compartir el perdón, entonces ahora ya no estás luchando por la supervivencia. Ya estás dejando tu cuerpo y tu ego en manos del Espíritu Santo. Dice, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo, bueno, repito todo este versículo. Dice, la llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego pueden que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego, o sea, en el cuerpo. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro. Por lo tanto, no tiene que ser rescatado. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque. Por lo tanto, la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin emitir juicios, por consiguiente, se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema del pensamiento al que se adhiere. Entonces, una cosa es la mentalidad recta y otra cosa la mentalidad uno del Espíritu Santo. La mentalidad recta es cuando nosotros decidimos, en lugar de la mentalidad del ego,
o la mentalidad errada, o la mentalidad del miedo, o la mentalidad de la separación, y entonces decidimos entregar nuestra mente al Espíritu Santo por una mente recta. Entonces, aunque diga que la salvación radica a través de que nosotros elijamos la mentalidad recta, dice, no tiene nada que ver con la mentalidad uno. En efecto, la mentalidad recta nos lleva a la mentalidad uno del Espíritu o la mentalidad de Cristo, que sería la mentalidad uno. Ya leí este, ¿verdad? No se, 11, no se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Repito, no se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta decide en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo. Es interesante esto, ¿eh? Fíjense bien. Nos está diciendo que la percepción falsa es la percepción del ego. En cambio, cuando nosotros optamos por la percepción fidedigna o la percepción verdadera es un trampolín para el conocimiento. Sin embargo, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en la percepción falsa del ego y decidimos por la percepción verdadera o fidedigna del Espíritu Santo, esa percepción nos va a guiar al conocimiento y entonces, cuando nosotros estemos en la percepción verdadera o fidedigna, entonces vamos a comprender que ninguna de las dos percepciones, ni siquiera la fidedigna o la falsa, son necesarias. Por tanto, va a desaparecer. Dice, esto elimina el obstáculo por completo. Pero luego viene esta pregunta que es muy interesante. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezcas que vives en este mundo. Dice, esa es una pregunta razonable. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos en el mundo de la percepción y si decidimos por la percepción verdadera, ¿qué va a pasar? Pues vamos a deshacer, vamos a desaparecer de este mundo, ¿estamos de acuerdo? Vamos a desaparecer tanto el mundo como nosotros. Por eso te dice, te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo. Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente entiendes lo que estás preguntando. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba la diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. ¿Por qué nos hizo esta pregunta? No obstante, tienes que asegurarte de que entiendes bien lo que estás preguntando. Y la pregunta es, ¿quién es el tú que vive en este mundo? ¿Por qué hace esta pregunta? Porque yo puedo decir en este momento, ok, acepto la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Y yo decido, en lugar de estar ya en una percepción errada del ego, del miedo, etcétera, decido a favor de una percepción fidedigna o una percepción verdadera y que el Espíritu Santo me guíe. Pero el mismo curso te advierte, por así decirlo. Ahora, una vez que tú estás en la percepción verdadera, te vas a dar cuenta que este mundo es innecesario, incluyendo tu propio cuerpo. Entonces, la pregunta es, oye, ¿por qué tengo entonces que optar por una percepción verdadera si voy a desaparecer el mundo y voy a desaparecer mi cuerpo de aquí? Y aquí dice el curso, dice, esa es una pregunta muy razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente entiendes lo que estás preguntando. Y aquí la pregunta es, ¿quién es el tú que vive en este mundo? O sea, vaya, si tú te identificas con un cuerpo, pues sí, ciertamente te va a dar miedo optar por una percepción verdadera porque el cuerpo va a desaparecer. O sea, va a ascender, se va a iluminar.
pero tú no eres un cuerpo. Te dice, tú eres un espíritu y el espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. O sea, tú no vas a morir. Realmente el tú, el verdadero tú, no el falso yo del ego, es el que nunca muere. El que va a desaparecer es el mundo con el yo falso que nosotros hemos inventado. Eso es a lo que se refiere específicamente en esa parte cuando nos hagamos la pregunta de que si queremos optar por una percepción verdadera. Y si a mí me preguntan si yo estoy de acuerdo con la percepción verdadera, yo sí. Yo sí estoy de acuerdo con que este mundo finalice. Pero obviamente este mundo no va a finalizar con dolor, ni destrucción, ni por un meteoro. Simplemente va a desaparecer. Y antes de que este mundo desaparezca, vamos a ver el mundo verdadero. El mundo donde todo será un sueño feliz. ¿Sí? Lo que le llaman muchos el paraíso. Pero ese mundo es temporal también y en cualquier momento desaparece para nosotros integrarnos en el amor de Dios. Eso es lo que sería prácticamente esta parte. Pues bien, yo hasta este momento ahí le voy a parar. Vamos a continuar la siguiente lectura por amor sin conflicto. Y mientras ahí le vamos a dejar. Por tanto, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Alguien quiere dar alguna aportación específica? ¿Qué les pareció? Repito que hay algunas cosas del curso que son un poquito abstractas. Una de las cosas que yo les recomiendo, hermanitos, es que puedan acompañarme ustedes en la lectura, en el sentido de que mientras yo estoy leyendo, ustedes también estén leyendo junto conmigo desde sus casas o donde se encuentren, para que conectemos las mentes y todos conectemos con esto. Incluso, ya que tienen en silencio los micrófonos, intenten a ver si pueden hacer una lectura continua junto conmigo. Y si no, al menos en sus mentes, pero todos conectamos. Y entonces todos vamos a tener un mayor entendimiento. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Si no, pues yo aquí me voy a despedir. Todo muy Dice, bien, eso de decir, muchísimas gracias. no, gracias a ti, gracias por sus Ok, aportaciones. me voy a David nos retirar. comenta, muy bien, gracias, bendita eres. Gracias. Gracias. Gracias Dice por David, todo, Alex. Súper interesante. gracias, gracias a ti. Sí, Dice, eso de decir soy te hace Mónica, falta amor gracias. propio. Gracias, Mónica hermosa. Bendita eres, gracias. Gracias, gracias. Ay, Gracias, hermosa. ay. Sí, en efecto, esto del amor propio ya no es necesario compartirlo. Tú ya eres el amor. Ahora, recuerden que nosotros compartir el amor, pues no es que compartas el amor, compartes el recuerdo de que tu hermano es el amor. Vaya, esto ya alguna vez lo platicamos y no caer en la confusión. Nosotros somos ya el amor, pero si nosotros somos el amor, no significa que el aceptarlo ya lo hayamos recordado. Entonces, si yo salgo buscando dar amor a los demás, siempre lo voy a hacer desde mi carencia de conocimiento del amor o del recuerdo del amor. Entonces, lo único que va a suceder es que lo que voy a hacer es ver a mis hermanos carentes de amor porque lo estoy viendo yo desde mi carencia de amor. Lo único que yo tengo que hacer es compartir, o sea, mi función especial es compartir el recuerdo del amor. ¿Qué significa esto? Recordarles a mis hermanos que ellos son el amor y que acepten que son el amor y que son compleción, que no necesitan nada, que no son vacíos, que entonces esa es su verdadera valía, que ya son uno con Dios, que todos somos el amor. Eso es así. Pues si no hay ningún otro comentario, voy a dejar de grabar y nos vemos para la próxima. Abrazos, gracias David, gracias mi estimado, gracias Yayi, gracias Leti, gracias Norma, Andy, un abrazote hermoso a todos. Vero, Crisanto, muchas gracias. Nos vemos la próxima lectura. Ya saben que lo Bye, voy a subir amigo. al rato en los grupos para que lo quieran volver a escuchar. Ahí estamos. Muchas Gracias, bendiciones. amigo. Bye.